Los que ya estamos aquí, amados hermanos, quiero invitarlos a que busquen el Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Y habíamos dejado pendiente la última parte, que es el juicio final 3, al cual titulé Estad preparados. Estad preparados, y que la semana pasada leímos, pero no nos introdujimos en el pasaje porque quería hacer, como les comentaba, siempre que estamos estudiando las Escrituras es muy bueno que nosotros hagamos un alto y volvamos a hacer una recopilación de las cosas para ver cómo es que hemos llegado a donde estamos y haya una mejor comprensión de la palabra de Dios. Y si algo se nos pasó mencionar o ver, pues lo volvemos a ver, lo mencionamos, ¿verdad? Porque empezamos a recibir de parte de Dios esas cosas que probablemente pues, en la primera visualización no las vimos. Así que vamos a Mateo capítulo 24, versículo 36 al 44. Y vamos a ver el tema que se llama Estad preparados. Y dice la Escritura, hermanos, en Mateo capítulo 24, versículo 36 al 44. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Como hemos visto, amados hermanos, el propósito de este Evangelio, desde el principio que lo empezamos a estudiar, sabemos que tiene como propósito el que el pueblo judío sea alcanzado. Sí. Entonces, el propósito de este pasaje, amados hermanos, es que el pueblo judío sea alcanzado. Y Jesús le dice a la generación, ¿verdad? Porque estamos hablando, como hemos venido viendo, estamos hablándole a la generación que vino, la generación que está un poco antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. A esa generación el Señor Jesús le está hablando. Así que nosotros, según los escatólogos o la posición teológica, ¿verdad?, que toma como base el principio de la enseñanza del apóstol Pablo, que dijo, ¿verdad?, que en un abrir y cerrar de ojos seríamos arrebatados. Y él decía que era un misterio que en ese momento él estaba revelando a los discípulos, a los seguidores de Jesús. Entonces, nosotros sí seguimos esa posición. Hay iglesias que no siguen esa posición, pero bueno, siempre cada quien, ¿verdad? Hay una libertad en Cristo, pero yo he visto a través de las Escrituras que como todo lo que procede de Dios es por fe y para fe, entonces siempre he tomado lo que dice el Señor, ¿verdad?, en esa fe, que si lo dijo el Señor, pues lo dijo, y lo dijo a través de uno de sus siervos, y pues yo lo creo, y se acabó el asunto, ¿verdad? Entonces nosotros sí estamos en esa posición, ¿verdad?, de que el Señor, estamos en esa
a lo que unos teólogos le llaman la esperanza bendita, que es el arrebatamiento o el momento antes de la tribulación del pueblo de Israel, porque es el juicio del pueblo de Israel por haber rechazado al Mesías y haber rechazado de parte de la iglesia el evangelio. Entonces el pueblo judío va a ser atribulado, dice la Biblia, como nunca había sido atribulado. Y en Jeremías 37 el profeta Jeremías dice que es la angustia de Jacob. Pero a pesar de eso, Dios tiene un remanente y va a salvar a muchos del pueblo de Israel. A pesar de que también muchos, ¿verdad?, 2/3 partes del pueblo de Israel va a morir, ¿verdad?, como juicio de parte de Dios. Así que muy probablemente nosotros no estemos ahí, pero si está en la palabra de Dios es un tema que tenemos nosotros que enseñar. Así que Jesús le está hablando a esa generación que está en el momento casi a punto de su segunda venida. ¿Qué se requiere, hermanos, entonces? Porque el Señor Jesús en el versículo 44 que leímos les dice: estar preparados. Cuando yo escuché esa palabra al final de ese versículo, me di cuenta de la importancia, porque realmente todo lo que ha venido enseñando el Señor Jesús tiene precisamente esa connotación, ese énfasis. Todo lo que había enseñado, las señales antes del fin de la era y las señales que vienen antes de su segunda venida, tienen el propósito de advertir al pueblo de estar preparados. Por eso termina la frase el Señor Jesús diciendo: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que vosotros no pensáis. ¿Qué se requiere entonces para estar preparado? Hermanos, nosotros necesitamos 5 cosas importantes. Número 1, fidelidad. En muchos pasajes de las Escrituras, en el libro de Proverbios, vemos también en la carta que le escribe Pablo a Timoteo, le dice que el siervo debe de ser hallado primeramente fiel. Así es que la fidelidad es uno de los puntos importantes en los que nosotros podemos entender que necesitamos para estar preparados. El segundo punto es ser vigilantes. El tercer punto es tener mayordomía o ser buenos administradores. La cuarta es tener esperanza. La quinta es tener una preparación espiritual. Así que el Señor acaba de declarar en el versículo 33 al 35 de Mateo 24, acaba de declarar estas palabras. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, en el versículo 11, dice que cuando el Señor Jesús empieza a llevar a cabo el juicio del trono blanco, dice que la tierra y todos los cielos desaparecen de su presencia. Y dice que ya no se halla ningún lugar de ellos sobre la faz de esta creación. De tal manera que se señala claramente que toda esta tierra va a ser completamente destruida. Por eso Él dijo: el cielo y la tierra pasarán. Porque llegará un momento que esto que nosotros conocemos ya no existirá. El Señor Jesús va a destruir completamente todo esto. El Señor Jesús entonces señala en el versículo 33 al 35 y sigue diciendo: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así es que el Señor Jesús, claramente nosotros vemos que Él empieza a señalar 3 cosas que nos ayudarán a estar preparados para su segunda venida,
que bueno, nosotros esperamos en Dios que no estemos. Y dice primero en el versículo 33, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. En el capítulo 24, verso 33, dice, cuando veáis estas cosas, ustedes tienen que estar atentos, preparados, conocedores de que está todo muy cerca y a las puertas. En el versículo 44, dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 34. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y por último, ¿verdad? En el versículo siguiente dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el versículo 35. Así es que el Señor Jesús nos muestra tres cosas claras que tienen que suceder y que están declaradas por Él. Así que esa declaración, el cielo y la tierra pasarán, eso significa que va a ser todo completamente destruido. Miren lo que dice el profeta Isaías, ahí en el capítulo, el profeta Isaías en el capítulo 24, Isaías capítulo 24, y vamos a ver el versículo 18 al 23. Isaías 24, 18 al 23. Dice Isaías, y acontecerá que el que huya de la voz del terror caerá en el foso, y el que salga del medio del foso será atrapado en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas, y temblarán los cimientos de la tierra. Verso 19 de Isaías 24, dice, será destruida del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y tanto pesará sobre ella su pecado, que nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Serán amontonados como se amontonan los encarcelados en una mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y al cabo de muchos días serán castigados. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión, en Jerusalén, y brille su gloria delante de sus ancianos. Vean, hermanos, cómo el profeta Isaías ya había mencionado la destrucción de todo lo que está ahorita aquí sobre la faz de la tierra, porque Dios va a traer juicio por el pecado. El Señor dice que lo habló a la generación que estuviera en su segunda venida. Cuando el Señor Jesús da estas palabras de advertencia, lo da a la generación que va a estar en la segunda venida. La etapa donde el pueblo judío será protagonista. El protagonista, hermanos, de ese tiempo del juicio es el pueblo de Israel, porque el juicio del pueblo de Israel se llevará a cabo en la tribulación, y el Señor usará al anticristo para juzgar a su pueblo por haber rechazado el evangelio de Jesucristo. Gracias a Dios, nuestro juicio, el juicio de los creyentes, se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Nosotros con Cristo estuvimos juntamente crucificados, de tal manera que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Él se dio por nuestros pecados. Nuestro juicio de aquellos que hemos sido salvos por gracia se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Es por eso que nosotros no vamos a estar en el juicio del trono blanco, porque nosotros ya fuimos enjuiciados juntamente con Cristo. Hemos sido justificados, es decir, perdonados. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 1, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y esto no procede de vosotros, esto procede de Dios. Así es que nosotros no vamos a estar en ese juicio, porque ese juicio es un juicio de condenación. Y nosotros, nuestro juicio se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y el juicio de condenación es un juicio por obras. Y nosotros no estamos por obras, nosotros estamos por la gracia. Por eso dice Efesios 2, 8 y 9: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, esto es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga: fue por mi esfuerzo, fue porque fui bien bueno que yo recibí la salvación. Así es que en este entendido, hermanos, nosotros seguimos avanzando en este pasaje. El pueblo judío tenía que saber que tenían que estar preparados. Esta generación tenía que saber que necesitaba estar preparada. Debido a eso, Jesús les dijo en Mateo capítulo 24, versículo 36. Mateo 24, 36, el Señor Jesús les dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Debido a que el consejo de Dios es que estuvieran ellos listos, preparados, les dice el por qué. Les dice: porque la hora y el día nadie lo sabe. Por esa causa tenemos, que les dijo a esa generación, tienen que estar preparados. En Hechos 1:7, los discípulos, nosotros vemos que además de estas tres preguntas que le hicieron a Jesús y que analizamos al principio del capítulo, en Hechos 1:7, los apóstoles, cuando el Señor Jesús después resucita, los discípulos le preguntan. En el versículo 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque Jesucristo resucita, pero esa no era la segunda venida de Cristo, esa era la resurrección de Cristo. Y los discípulos no entendieron, y ellos pensaron que esa resurrección marcaría el establecimiento del reino, la restauración del reino de Israel. Pensaron que esa manifestación de la resurrección era su segunda venida, cuando no era eso, era solamente su resurrección. Porque cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, ellos tenían como judíos el entendimiento que sería la restauración de todo Israel, donde las promesas hechas por Dios a Abraham, que corresponden al pacto palestino, cuando el Señor les dijo que ellos tomarían posesión de la tierra desde Egipto, del río Nilo hasta al gran río Éufrates. Estamos hablando de cerca de 5 naciones que formarían parte solamente de Israel, y esa promesa no se ha cumplido. Es necesario que venga el Señor Jesús por segunda vez, y entonces Él restaure todas las cosas y le cumpla la promesa a Israel. Y entonces, si Israel, en vez de ser ese pedacito, ¿verdad? Que parece que Chihuahua es 10 veces más grande que Israel. Entonces el Señor Jesús les hace entender que todavía no era la segunda venida, esa solamente era su resurrección, la cual Él ya les había dicho. Entonces les dice en el verso 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Y entonces les da un mandamiento, ¿verdad? Como diciendo: miren, ustedes ya no se preocupen cuando yo regreso, solamente les quiero decir esto. Y les dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
Aquí esta palabra testigos es la palabra martureo, que significa mártir. Y sabemos que todos los apóstoles fueron mártires de Jesucristo. Y me seréis testigos. Y les dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De esa manera el Señor Jesús aclaró el pensamiento de los discípulos. La segunda venida entonces, como hemos dicho, marcaría la restauración de Israel. Y entonces dice Mateo 24, nadie sabe la hora ni el día. Por lo que esto debería ser una advertencia, hermanos. Una advertencia contra la tentación de todo hombre para establecer fechas de la segunda venida de Jesucristo. Las sectas, como los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, las sectas pseudocristianas, donde sus supuestos profetas se han atrevido a señalar fechas de la segunda venida, siempre han caído en el error. Por el principio básico que Jesús explicó. Esto solamente está bajo la potestad del conocimiento, de la omnisciencia del Padre. Pero como el ser humano siempre está buscando descubrir los misterios ocultos que solamente Dios tiene en su potestad, son arrastrados al error. Y entonces lo único que manifiestan estos hombres que han fundado estas falsas religiones o sectas, algunas de ellas muy destructivas, porque hay de sectas a sectas, hay sectas realmente destructivas. Y lo único que manifiestan ellos, esos falsos profetas y precursores de religiones sectarias y mentirosas, ¿verdad?, es el error. Como Elena de White, la profetisa fundadora de los adventistas del séptimo día. El juez John Russell, fundador de los testigos de Jehová. Y muchos pseudoprofetas que se han catalogado como falsos profetas porque basta una sola vez que se equivoquen para que nosotros nos demos cuenta que esa persona es un falso profeta. No necesita equivocarse más veces. Con una sola vez que haya dado una profecía y no se haya cumplido, en ese momento tú vas a saber que esa persona es un falso profeta. Aunque tenga iglesia de miles, pues entonces tiene miles de personas engañadas, sometidas bajo el yugo de esclavitud, de la mentira, de la falsedad, que esclaviza la mente de la gente incauta y de la gente que no, hermanos, quiere aprender. En el libro de Proverbios, hermanos, que es el libro que nos da mucho conocimiento y sabiduría, en todos los capítulos de Proverbios, insta a Dios al ser humano a adquirir inteligencia, a adquirir conocimiento, a adquirir sabiduría, a ser gente docta, a ser gente que tenga un camino correcto de acuerdo a los principios, mandamientos y preceptos de Dios, que además el Señor exhorta que todos nosotros nos tenemos que someter a la instrucción. Y es por eso que en el fin del tiempo, la herramienta que usará el enemigo de nuestras almas para apartarnos del camino es el engaño. Por eso en el capítulo 24, en los primeros versos, lo primero que el Señor Jesús le advierte a todos los discípulos es que tuvieran atención con el engaño. Y la única forma que nosotros tenemos de vencer el engaño es a través del conocimiento. Miren lo que dice el libro de los Proverbios, desde el capítulo 1, hermanos. Y usted va a decir en ese momento, ya sé por qué el pastor siempre se nos pasa diciendo que tenemos que aprender, que tenemos que venir a aprender, que no sepamos que ya lo sabemos todo.
porque a veces las simples preguntas o las reflexiones personales, lo único que a mí me hace ver es su tremenda ignorancia. Y yo deseo, amados hermanos, que verdaderamente tengamos conocimiento y sabiduría, y que no nos basemos en nuestra propia prudencia. Y dice Proverbios capítulo 1, los proverbios de Salomón. Pregunta 1, ¿quién era Salomón? El hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, más sabio aún que Einstein. Y dice Salomón, hijo de David, rey de Israel. Después dice, para conocer razones prudentes, para adquirir ¿qué? Instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. Así que, jóvenes, el libro de Proverbios es el libro que tú tienes que leer. Dentro de todos los libros de la Biblia, el libro de Proverbios es un libro diseñado para los jóvenes. Tienen que leer este libro, jóvenes. Tienen que recapacitarlo, tienen que estar ahí recibiendo palabras prudentes. Y fíjense lo que dice después. Para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. El sabio los escucha y aumentará su saber. O sea, no basta ser sabios, necesitamos conocer más. Pero hay gente que piensa que con lo que sabe, con eso le sobra y ya, no hay nadie que le enseñe. Dice, y el inteligente adquiere capacidad, porque una cosa es que tú tengas conocimiento, inteligencia, y otra cosa es que seas capaz. Y el libro de Proverbios nos enseña a ser capaces. Dice, para entender los proverbios y sentencias, las palabras de los sabios y sus enigmas. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, escuchen esto, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo los llama? Insensatos. Insensatos. Los que no quieren estudiar. Dios los llama insensatos. Y entonces, vean a quién está dirigido este conocimiento. El verso 8 dice, escucha, hijo mío. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, esto es para ti. Escucha, hijo mío, la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia será en tu cabeza y collares en tu cuello. Hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, ¿quiénes nos van a querer engañar? Los pecadores. Dice, no lo consientas. Si te dicen, vete con nosotros. Ah, sí, dile cuernos que. Pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en la fosa. Hallaremos toda clase de riquezas, llenaremos nuestras casas con el botín. Ven, únete, une tu suerte a la nuestra y hagamos una bolsa común entre todos. Tú, hijo mío, no vayas en el camino con ellos, sino aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal. Se apresuran a derramar sangre. En vano es tener una red ante los ojos del ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas. Contra sí mismos tienden la trampa. Así son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles,
alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Y la entrada a las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, ingenuos, amaréis la ingenuidad? ¿Hasta cuándo los burlones, desearán burlarse? Bueno, y los insensatos aborrecerán el conocimiento. ¿Quién aborrece el conocimiento? Diga que está a tu lado, ¿tú eres un insensato? Vean lo que dice el 23. Vuélvanse a mi reprensión, pues ciertamente yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros. ¿Cuánta gente quiere la unción? ¿Cuánta gente quiere, pero no se dispone a estudiar, a aprender, a dejar la insensatez? Vean la promesa a los que estudian: yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Yo os llamaré, yo os llamé, dice, pero no quisisteis escuchar. Tendí mi mano, pero no hubo quien atendiera, sino que desechaste todos mis consejos y rechazasteis mi reprensión. Por eso también yo me reiré en vuestra calamidad. O sea, cuando tengan problemas, ya ni se preocupen, la gente se lo buscó. Está rechazando el conocimiento, está rechazando la sabiduría, está rechazando el consejo prudente de Dios. Cuando tienen broncas, ellos se lo buscaron. Pero diles: vente, ¿por qué no quieres estudiar, carnal? No, ¿para qué? Que no es necesario. Bueno, y allá están sufriendo. ¿Por qué? Por su insensatez. Por eso también me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os venga lo que temen. Y cuando venga como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros venga tribulación y angustia, entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana, pero no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, sino que rechazaron mi consejo y menospreciaron todas mis reprensiones. Comerán del fruto de su camino y se hastiarán de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. La prosperidad de los necios los echará a perder, pero el que me escuche vivirá confiadamente, estará tranquilo sin temor del mal. Hijo mío, si recibís mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hallarás el conocimiento de Dios. ¿Sabe cómo se le llama al conocimiento de Dios? Se le llama teología. Teos, Dios, logos, estudio o conocimiento de Dios. Teología. Mira que está a tu lado y te habla. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca procede el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo para los que caminan rectamente. Y se puede leer fácil, hermano, 13 capítulos. Y en esos 13 capítulos va a encontrar sabiduría, conocimiento, inteligencia, aprender, enseñanza. Si no fuera necesario que fuéramos enseñados, explíqueme por qué Dios usa todo un libro llamado Proverbios para incitar a su pueblo, bueno, a sus hijos, a aprender y adquirir conocimiento y sabiduría. Bueno, dile al que está a tu lado, te lo dejamos de tarea.
Hermanos, qué triste, a veces me da tristeza muchas cosas. Por eso muchos van a ser engañados. Miren de lo que nos advirtió el apóstol Pedro. En la segunda carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice la Escritura: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Cómo tú vas a saber quién es un falso maestro? ¿Y cómo vas a discernir que hay una herejía destructora si no tienes conocimiento? Si tú solamente piensas que con lo que sabes te basta. Y que cuando se hace una pregunta muy sencilla, responde sin coherencias. Dice que hasta negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Una de las religiones o sectas destructivas, hermanos, que más niega al Señor son los testigos de Jehová. Son los que más niegan al Señor Jesucristo. Y no solo eso, sobre ellos pesa el pecado que Dios no le va a perdonar a nadie: la blasfemia al Espíritu Santo. Porque ellos blasfeman diciendo que el Espíritu Santo es como una corriente eléctrica, una fuerza activa. Esa es una blasfemia, hermano. Ese es el pecado que Dios no le va a perdonar a nadie, en ninguna generación. Y en esa secta es lo que los caracteriza. Si alguien alguna vez llega a oír esta enseñanza, apártese de ahí. Porque tú vas a entrar a ser parte de ese pecado, y ese pecado no te lo va a perdonar Dios nunca, jamás. Estás condenado a la muerte eterna. Y fíjese lo que dice el verso 2 de segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2. Y muchos, ¿cuántos? Muchos. Entonces, a mí no me extraña, hermano, que la gente no quiere estudiar, porque la Biblia dice que muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por la avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales de hace tiempo la condenación los amenaza, y la perdición los espera. Eso es lo que Pedro nos advirtió. Pero no solo él, el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice la Escritura: amados, 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 3, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. O sea, lo que está diciendo Juan es que hay muchos espíritus entre nosotros, y que solamente uno es de Dios. Y después dice: porque muchos falsos profetas. ¿Muchos qué? Falsos profetas. ¿Cómo nosotros sabemos que alguien es falso profeta? Bueno, fácil, porque se dice profeta. 2, porque basta que una vez se haya equivocado y se llamaba. 3, porque sus enseñanzas no corresponden a las enseñanzas según las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hablan fantasías, siempre hablan lisonjas, siempre están tratando de atraer a los incautos, siempre les ofrecen riquezas, siempre les ofrecen prosperidad económica, siempre les ofrecen todo menos la salvación. Nunca les hablan de pecado, nunca confrontan a la gente. No, ellos viven lisonjeando a la gente. Dice que han salido por el mundo. Miren, desde el tiempo de Juan ya había falsos profetas que habían salido del mundo. Dice: en esto conocer el Espíritu de Dios.
Fíjense, ¿cómo sabemos que algo es de Dios? Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Usted sabía que la secta de los testigos de Jehová no confiesan que Jesús vino en carne? Porque la palabra Jesús significa el Salvador. En hebreo es Jehová el Salvador traducido al español. Ellos no confiesan eso. Ellos no creen eso. Esos espíritus de esa gente que anda proclamando esa secta no proviene de Dios. Porque ellos no confiesan que Jesús, es decir, Jehová el Salvador, estuvo entre nosotros. Que el Dios vivo y verdadero se hizo carne. Ellos no lo aceptan, por eso ellos no son de Dios. Y dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, vean que primero Jesucristo, dice, ha venido en carne, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este, escuche, es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Desde el tiempo de Juan hasta nuestro tiempo, el espíritu del anticristo está siempre apartando a la gente de Dios, a través de religiones, a través de sistemas de pensamiento, a través de sectas destructivas, a través de falsas filosofías. Está siempre el espíritu del anticristo influenciando a las personas. Y todo esto lo sabemos porque los apóstoles nos previnieron. ¿Cómo podemos nosotros a través de la palabra, hermanos, ver a estos falsos profetas que tenemos nosotros que denunciarlos? Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 5. Mire lo que dice, ¿eh? Cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños, porque a la gente como le gusta estar soñando cosas. Yo digo andan marihuaneando, pero bueno, soñador de sueños, y te anuncie una señal o un prodigio. Si se cumple la señal o el prodigio que él anunció y te dice, vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslos. O sea, vean el engaño, el arrastrarnos a adorar cosas que no es Dios. A eso se está refiriendo Deuteronomio. No escucharás las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A Jehová vuestro Dios seguiréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seréis fieles. Verso 5. Tal profeta o soñador de sueños deberá morir. Sigue soñando tonterías, hermanos. Soñar tonterías y estar comunicando mentiras, hermanos, eso es pecado de muerte. Aquí dice, el tal profeta o soñador de sueños deberá morir, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieras. Así apartarás el mal del medio de ti. Por eso Pedro, hermano, nos insta a tener atención a la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos, a la palabra, no a los profetas, no a los sueños. Pedro dijo que debemos de estar atentos a la palabra profética, no a las palabras proféticas que hay gente allá afuera que está hablando. A la palabra profética, a lo que Jesús dijo.
a lo que Dios reveló a sus siervos para que nosotros estemos atentos y estemos preparados. Vaya al capítulo 18 de Deuteronomio, más adelantito, 4 o 5 páginas adelante, y vamos a buscar el versículo 20 y 22. Deuteronomio 18, 20 y 22. Escuche, el profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado pronunciar, o que hable en el nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Tal vez digas en tu corazón: ¿cómo conoceremos que esta no es palabra de Jehová? Pues sí, porque como la gente dice, así te dice Dios, así te dice Jehová, tú piensas que proviene de Jehová, pero no es sino solo presunción de esa persona. Y mira lo que dice, ¿cómo tú vas a saber eso? Mira, dice, si el profeta habla en el nombre de Jehová y no se cumple, ni acontece lo que dijo, esa palabra no es de Jehová. Por presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así es que basta una sola vez que fallen y se llamaban. A mí cuando me dicen, te voy a profetizar, viene, échamela, a ver, ¿qué me vas a decir? Nada más no se me cumple y ya chafiaste. En ese momento yo sabré que tú eres un falso profeta y vas a quedar encuerado delante de Dios, porque hablas con presunción, adivinación, pero no hablas por la voz de Dios. Amados hermanos, lo que Dios quiso decir desde el principio del mundo hasta el fin del mundo está aquí. Ya no hay nada más que decir. Si hay alguna persona allá afuera que dice esto dice Dios y no sé qué, bueno, entonces el canon no está completo. Ahora tenemos que escribir otro libro con el nombre de ese profeta, porque aquí las profecías de Jeremías, de Zacarías, de Amós, de Ezequiel, todos los profetas de Dios, todo lo que ellos hablaron está aquí. Hay un libro, ya sea de los 5 profetas mayores o de los 12 menores, todos los profetas de Dios, sus profecías están aquí. Entonces, si hay alguien allá afuera que dice, esto viene de Dios, bueno, entonces vamos a abrir otro libro y después de Malaquías vamos a poner, este es el libro de Pancho Francisco Gutiérrez Rodríguez, capítulo 1, verso 1, el cual dijo que Lupita Gutiérrez va a tener una televisión, una pantalla y un coche, y Pancho López va a ser enviado a las naciones. ¿Sí está entendiendo? Por eso son falsos profetas. Porque los profetas de Dios, todos, absolutamente todos, están sus escritos aquí. Y el último profeta de Dios, anunciado por Jesucristo, fue Juan el Bautista. Es más, incluso dijo, todos los profetas de Dios profetizaron hasta Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que está pasando, hermanos? Que hay un desconocimiento tremendo de las Escrituras. Si aún Jesús, hermanos, nos declaró en este versículo que leímos de Mateo 24, si aún Jesús declaró que los ángeles que son mayores en poder que nosotros no lo saben, hermanos, nosotros como criaturas finitas, ¿cómo pretendemos saber cosas que solo están bajo la omnisciencia y el conocimiento de Dios? Y que por supuestas revelaciones ellos
nos están anunciando el día, la hora, las sazones, como dijo Jesús, de las cosas que van a acontecer. Cuando nadie sabe ni la hora, ni el día en que las cosas van a suceder. Todas las sectas han nacido así. Y si hay religiones pseudo cristianas donde hay un supuesto profeta que está anunciando cosas, amados hermanos, esa es una secta. Tal vez ellos no se han dado cuenta, pero técnicamente así es. Se tenía que decirse y se dijo. Ningún ser creado sabe lo que solo el único Dios omnisciente sabe, pues está en su sola potestad. El énfasis entonces de Jesús en este pasaje para la generación viviente de su segunda venida es que estén preparados, que estén listos. Como dijimos anteriormente, con fidelidad, siendo vigilantes, siendo buenos mayordomos, con esperanza y con preparación espiritual, esto es decir, con santidad. Porque sin santidad, nadie, hermanos, nadie va a ver a Dios. Entonces, mientras sigas dándole rienda suelta a tus debilidades, a tu carnalidad, a tus pecados, y no los quieras dejar, tú no estarás preparado. Y aquí van a pasar dos cosas, porque tú y yo tenemos que estar preparados, aunque no estamos en el fin de los tiempos. ¿A qué tenemos que estar preparados? A que el Señor o nos llama a su presencia, porque tú no sabes cuándo vas a morir, pero un día tú vas a morir. Y puedes ir al trabajo, choca la combi o algo y ahí te quedas. O puedes estar ahí sentado y repentinamente aparece una enfermedad y dejas de venir a la iglesia forever and ever y hasta te vamos a enterrar. Así es que tú tienes que estar preparado en santificación. En la carta a los Romanos, en el capítulo 1, si quiere acompañarme, quiero enseñarle los dos llamados principales de la iglesia. Hay muchos llamados a la salvación. Pero miren, hermanos, aquí el apóstol Pablo nos hace dos llamados a la iglesia. Y el primer llamado es en el capítulo 1, versículo 7. Y dice Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. Así que uno de los llamados que tenemos es a ser santos. En el versículo anterior, en el versículo 6, dice, entre las cuales también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Así que aquí están los dos llamados. El primer llamado es a pertenecerle a Cristo, que eso nosotros lo adquirimos cuando lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Hemos, dice Efesios, sido sellados con el Espíritu Santo, que manifiesta que le pertenecemos a Dios. Así como Satanás quiere sellar a su gente con un tatuaje carnal visible en la carne, el Espíritu Santo nos sella o nos tatúa espiritualmente. Y eso le hace ver a los principados, a las potestades, al mismo Satanás, que nosotros le pertenecemos a Dios. Y cuidadito si se mete con nosotros. Somos la iglesia amada de Jesucristo. Somos su esposa. Y Jesucristo no va a permitir que alguien se atreva a atentar contra su novia, contra su esposa, o su próxima esposa. Porque estaremos en las bodas del Cordero, hermanos. Y la iglesia será la esposa de Cristo. Ahí estaremos, hermanos.
Así que tenemos dos llamados fundamentales: a ser de Jesucristo, ya lo tenemos, somos salvos. ¿Cuál es el siguiente llamado? A ser santos, a vivir una vida de santificación, de continuo arrepentimiento, porque ser santos no es no equivocarse. Ser santos es vivir una vida de continuo arrepentimiento, de continuo lavamiento con la sangre de Jesucristo, como dice Apocalipsis en el capítulo 12, ellos le han vencido porque se han lavado con la sangre del Cordero. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todos los días, cada vez que fallemos, Señor, lávame con tu sangre. Me arrepiento de ese pecado, me arrepiento de haberte fallado, me arrepiento de no haber hecho lo recto delante de tu presencia, me arrepiento de ese mal pensamiento, me arrepiento de lo que estoy viendo en el Face, de lo que estoy viendo en el TikTok, de lo que estoy viendo en las redes sociales. Señor, me arrepiento. Vivimos una vida continua de lavamiento, entonces somos gente continuamente en santificación. ¿Por qué? Porque eso que tú estás haciendo, no creas que Él es nuevo a Dios. Él sabía que lo ibas a hacer. Por tanto, en la cruz Él pagó por adelantado. Y ya nomás te dejó. Lo único que tú tienes que hacer es lavarte con su sangre. Nada más. Te la dejó y nos la dejó a todos fácil. Así que, amados hermanos, si nosotros somos vigilantes, si somos buenos mayordomos, con esperanza, con preparación espiritual, es decir, santificación, miren lo que les dijo después el Señor Jesús en Mateo 24. Mateo 24, versículo 37 al 39. Perdón, versículo 37 al 39, dice: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, escuche, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Vino el diluvio, ¿y qué pasó? Se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús, hermanos, le señaló a esta generación que tendría una similitud con el tiempo de los días de Noé. Pero el énfasis, porque el Señor, ¿para qué nos habla? ¿Para amedrentarnos? ¿Para enjuiciarnos? No, Él nos habla para prevenirnos. ¿Para qué le llamas la atención a tus hijos? ¿Para amedrentarlos? ¿Para condenarlos? No, para prevenirlos. Entonces Dios, el énfasis que está haciendo en este pasaje es prevenir. Prevenir es la prevención. Jesús no solamente está hablando de la extrema maldad que hubo en esos tiempos. El propósito es que estuvieran preparados. Así que les da las señales para prevenirlos. Es un consejo sabio para que nosotros estemos atentos. Sí, Jesús señaló la maldad que imperó en el tiempo de Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que todo el pensamiento de las personas en ese tiempo era solamente hacer el mal. No tenían otra cosa aquí en su cabeza que a ver a quién perjudicaban. Y le dolió su corazón. Y tuvo que destruirlos. Había mundanalidad. Estaban ajenos a la vida de Dios. Y sus advertencias que el Señor les hizo a través de Noé, no las quisieron escuchar, como pasa el día de hoy. Hoy la gente no quiere escuchar la advertencia. Y están comiendo, están bebiendo, se están dando el casamiento, y ajenos a la vida de Dios. Están siguiendo una filosofía, un sistema de pensamiento, están siguiendo una religión, pero no están siguiendo a Dios.
y no están poniendo atención. Así es que no te extrañe, hermano, lo que está pasando en este mundo. Es consecuencia de lo que Dios ha anunciado. A nosotros nos ha dado la oportunidad, el privilegio, para que estemos atentos, para que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. Así que cuando ellos menos lo pensaron, les vino el juicio repentino por su indiferencia. Entonces vemos publicaciones como en algunos países se burlan de Jesucristo, hasta hacen representaciones, lo llevan arrastrando, lo escupen, lo patean, lo humillan. Pero de repente les cae un diluvio. Y ahí sí, Jesús en la boca, ¿no? ¡Ay, Dios! No, que no. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque el deseo de su corazón es hacer el mal. Pero si murió gente que no hizo nada, pues sí, no hizo nada para que no pasara, y no hizo nada tampoco cuando pasó. Viven ajenos a la vida de Dios, el juicio les cae repentinamente por su indiferencia a las cosas de Dios. Así que el Señor no les permitió estar preparados, ni listos. Cuando ellos pensaron, pasó la corriente y se los llevó. Así como en los días de Noé, así será la venida de Dios. Pero nosotros, ¿a qué debemos, como decíamos antes, estar preparados? Al llamado de Dios. Porque nosotros, amados hermanos, no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Tenemos que estar listos. Si de repente aparece algo en nosotros, pues Señor, aquí estoy, pues este es mi día, este es mi tiempo. Solamente dame fuerzas para pasar esta prueba y reunirme contigo. Pero no entrar en desesperación y ¿qué voy a hacer? ¡Ay, Dios! Eso no es fe, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es confiar en Dios. Es estar convencido que Él es poderoso de cumplirnos todo lo que nos ha prometido. Así es que cuando nos pasan circunstancias en las que apremia nuestra vida, hermanos, lo único que podemos hacer es decirle, Señor, aquí estamos. Si este es mi tiempo, aquí estoy. Si este no es mi tiempo, entonces reprende todo eso que me está afectando. Porque también el enemigo puede venir en contra de nosotros. Y esa oración la va a responder el Señor. Y si necesitas sanidad, te va a sanar. Porque no es tu tiempo. Aunque el diablo diga lo contrario. Pero es porque tú estás entendido. Porque estás obrando con fe. Esta última generación, hermanos, de su venida, Jesús la señala en el versículo 38. Les dice, pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, es decir, Jesús señala que esta gente tiene una aparente paz, pero que viven ajenas de Dios. Es por eso que en el verso 39 les dice, no entendieron, porque viven ajenas de Dios. Jesús, hermanos, señala su falta de entendimiento. Igualmente, hermanos, en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, Proverbios capítulo 10, Salomón, el sabio Salomón, da consejos. Y miren lo que dice acerca de la gente, hermanos, que está sin entendimiento. Proverbios capítulo 10, versículo 9. Dice la Biblia, el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos sufrirá quebranto. O sea, si andas en malos caminos, hermanito, aguas, porque en cualquier momento vas a ser quebrantado. Ahora lean, hermanos, el versículo 17, de ahí mismo. Guardar la instrucción es camino que lleva a la vida. El que rechaza la reprensión, yerra, se equivoca, se extravía.
Vean cómo la Biblia, hermanos, nos insta la instrucción. Y cuando nosotros recibimos la instrucción, dice entonces que ese camino, el camino de recibir la instrucción, ¿quién recibe la instrucción? El discípulo, porque el discípulo es aquel que se dispone a ser enseñado o a ser instruido. Y todo aquel que está en el camino de discipulado, que se está disponiendo a aprender, él está en el camino de vida. Pero los que no están en el camino de vida, que rechazan la reprensión, ellos se extravían, yerran, dice mi traducción. Hay otras traducciones, se extravía, se aparta. Vea el versículo, hermanos, 24 de allá de ese mismo pasaje. Lo que el malvado teme, eso le sobrevendrá, pero los justos recibirán lo que desean. ¿Cuántos justos hay aquí? Usted va a recibir lo que desea. Y no es porque usted sea justo por sus justicias, porque usted sea bueno, sino porque Dios lo declaró justo, le imputó su justicia. Y ese es el deseo del corazón de Dios. Por eso, amados hermanos, cuando yo veo que algunos de ustedes tienen la oportunidad de salir y aventarse un Acapulcazo, un Cancunazo, un Veracrunazo, no sé cómo, tantos asos que hay aquí en México hermosos, hermano, yo me gozo por usted. Porque yo sé que eso hay en el deseo de su corazón. Y Dios le está complaciendo un deseo. Porque usted le está mostrando su justicia. Así que cuando me ve en Cancún no diga, ay, el pastor se está llevando las ofrendas. No. Oiga, ¿usted nada más tiene derecho? No. Yo también. Digo, fuera cada semana, hermano, pero una vez al año, cada 2, cada 3. Y aún así somos juzgados. Oiga, su pastor, ¿se fue de viaje? No, pues sí, oye, sí, son varios, sí, no. Gente egoísta, hermano. Así que en el versículo 30, ahí adelantito, mira lo que dice: el justo jamás será removido, pero los malvados no habitarán en la tierra. Así está sentenciando en el libro de Proverbios, hermano. Ahora vaya al capítulo 13 de Proverbios y lea el versículo 13 al 21. Proverbios 13, del 13 al 21. Dice: el que menosprecia el precepto se perderá. El que teme el mandamiento será recompensado. La instrucción del sabio es manantial de vida. ¿Quién es instruido? Aquí dice Proverbios que el sabio. Pero si ya sabe, pues porque el sabio siempre quiere saber más. Pero los insensatos se conforman con lo que saben. ¿Y para qué, hermanos, es la instrucción? Para librar de los lazos de la muerte. Después dice: el buen juicio da gracia, el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría. El necio manifiesta su necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, pero el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, pero el que acepta la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma. Apartarse del mal es abominable para los necios, porque ellos solamente quieren hacer el mal. El que anda entre sabios será. El que anda entre sabios será. Y el que anda entre chismosos será. Y el que anda entre incuriosos será.
Y el que anda entre criticones será. ¿No está claro el asunto? Dime con quién te juntas y te voy a decir quién eres. El que anda entre sabios será sabio, pero el que se junta con necios saldrá mal parado. Versículo 21. El mal persigue a los pecadores. El mal persigue a los pecadores, pero los justos serán premiados con el bien. ¿Ven lo que enseñó Salomón, hermanos? Y el libro de Proverbios, hermanos, es rico en mucho conocimiento y sabiduría. Vivir entonces ajenos a la vida de Dios, hermanos, sus advertencias, sus palabras, les traerá siempre graves consecuencias. Cuando vivimos una vida separados de Dios, nos va a traer graves consecuencias. Porque separados de Dios, nada puedes hacer. Pero yo me encuentro gente, yo acá en mi casa le oro a Dios. ¿Para qué voy a la iglesia? Si yo en mi casa le oro a Dios, yo tengo una comunión con Él, sí, pero Él no contigo. No es tan importante lo que tú le digas a Él, es lo que Él te dice a ti. Y Él estableció un cuerpo que es su iglesia, donde todos los que somos parte del cuerpo de Dios y del cuerpo de Cristo, nos congregamos. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo no está separado. Son principios en las Escrituras. Está siendo engañado. Todo lo que no procede del bien es pecado. Y si no estás siguiendo un principio, el enemigo te tiene engañado y tú crees que Dios te está oyendo. Tú crees que Él está ayudándote. Pero nada más voltea para atrás y te vas a dar cuenta que nada te sale bien. Que en todo andas menos en lo que debes de estar. ¿Por qué? Porque rechazaste el conocimiento, rechazaste la sabiduría. Hermanos, yo siempre les menciono Oseas 4, 6 y 7. Oseas, capítulo 4, 6 y 7. Y dice Oseas 4, 6 y 7. Mi pueblo, o sea, no los de allá afuera, los de aquí adentro. Mi pueblo fue destruido por el diablo, por los brujos, por los hechiceros y los santeros. No, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, no es que no tenía, es que le falta. El pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Ahora lee el 7, o sigue leyendo. Por cuanto desechaste el conocimiento, por cuanto el pastor cada semana se cansa de decirte, vente a aprender, haz un esfuerzo y vente temprano, y no quieres, porque tú ya lo sabes todo y no hay nadie que te enseñe. Bueno, por cuanto has desechado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Sabes qué simboliza eso? Tu ministerio. El ministerio que Dios tenía preparado para ti vas a ser desechado. Porque el principal ministerio que tú y yo tenemos es ministrar a Dios. Es el sacerdocio. Y ahí vas a ser echado de la presencia de Dios. Como consecuencia, como te olvidaste del conocimiento, te eché del sacerdocio, y puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ¿quién?
de tus hijos. ¿Quién recibe el pato de tus acciones? Papá, mamá, tus hijos. Tus hijos. Y ya no te quejes, porque es tu culpa. Y el día de mañana que veas a un muchacho allá todo drogadicto en la calle, o que veas a otra persona allá perdida de tu familia, de tus hijos, fue por ti. Porque tú desechaste el conocimiento, porque desechaste la sabiduría, porque pensabas que tú todo lo sabes. Por eso tus hijos no vienen a Cristo. Por eso no quieren venir, porque tú desechas el conocimiento y la sabiduría. Y a veces me tengo que ver obligado, hermano, lógicamente por la dirección de Dios, a sentar a algunos hermanos que aunque están sirviendo, no están estudiando, no están viniendo a la iglesia a lo que tienen que venir. Son domingueros, calientabancas. Porque el que a Cristo vino, y si no, y para servir, ¿qué necesitas? Aprender. Y para que seas considerado a servir, necesitas venir a aprender. Porque ¿qué vas a ministrar si no recibes nada? Hermanos, es por su bien. El padre corrige a los hijos y les habla y les dice por su bien. Porque no queremos la destrucción. Sí, porque al rato me traes al hijo drogado, al hijo borracho, para que lo libere. ¿Libere de qué? ¿De tus pecados? ¿De lo que tú quisiste hacer por cuanto no quisiste venir aquí a aprender? Pastor, pero es que yo ya tengo 10 años en el Evangelio. ¿Y yo llevo 28 y sigo aprendiendo. Y ya con eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando tienen una situación en casa, tienen 10 años en el Evangelio. Ya recibieron un montón de instrucción, pero tienen una bronca y no la saben resolver. Yo me pregunto, ¿para qué sirve entonces el conocimiento? O lo que dicen saber, si cuando tienen un problema con la esposa, con el esposo, con los hijos, no lo saben resolver. Entonces yo encuentro que les falta madurez. En algún momento de su enseñanza y de asistencia a las iglesias, que seguramente fueron intermitentes, no han podido pasar los exámenes y no han podido avanzar, y por eso siguen con las situaciones de su vida. Pero no quieren venir a aprender. ¿Saben cuál es la señalización de Jesús? Cuando ellos dice, estaban comiendo y bebiendo. En Mateo capítulo 5, el Señor Jesús hizo esa observación a sus discípulos y les dijo que la gente, es decir, los gentiles, eso es lo que están buscando. Pero nosotros que somos hijos de Dios, el Señor sabe de lo que tenemos necesidad y no necesitamos estar afanados, porque nosotros vivimos en fe, porque el Dios de nosotros, Él es fiel. Él no nos va a dejar. Porque hemos experimentado ese abandono de parte de Dios, porque estamos pasando circunstancias que no deberíamos de pasar, porque nosotros hemos despreciado el conocimiento, hemos despreciado la sabiduría, y ahorita estamos cosechando lo que hemos sembrado. Si quieres tener una vida mejor, tienes que empezar a sembrar ahorita bien, para que mañana recojas lo bueno. Para que mañana veas a tus hijos en bendición. Pero muchas veces nosotros, hermanos, no queremos escuchar. Estamos rechazando la reprensión. Y pasan las semanas, y pasan los días, y viene Cristo cada segundo, cada instante de esta vida. El Señor está cada vez más cerca, y nosotros vivimos afanados.
Vivimos aprensivos, vivimos a la defensiva, vivimos en un desamor como parejas, como matrimonios, en la vanidad de nuestra mente, en el egoísmo. Porque el problema del matrimonio es uno en general, se llama egoísmo. Y ese egoísmo avienta 3 ramificaciones, que son los principales problemas del matrimonio: la falta de comunicación, la mala administración entre los que están en el matrimonio y el no cumplir con el derecho conyugal. Eso es lo que está destruyendo al matrimonio. Los está haciendo pedazos. Porque no queremos recibir el consejo de Dios. Si Dios le dice a la mujer, debes de cumplir el derecho conyugal, mujercita, lo debes de cumplir. Si al varón le dice, debes de cumplir tu derecho conyugal con tu mujer, lo debes de cumplir. Si Dios le dice a la mujer, respeta a tu marido, lo debes de respetar. Si el Señor dice que te tienes que sujetar a tu marido, te tienes que sujetar, aunque en ese capítulo 5 de Efesios, lo primero que empieza a decir con respecto al matrimonio el apóstol Pablo es que nos debemos de sujetar ambos en amor. En amor. Porque el marido también tiene que escuchar la voz de su esposa. Porque somos egoístas, porque queremos solamente que nuestros chicharrones truenen y no entendemos que mi mujer tiene lo que a mí me falta. Y ahí la mujer dice, wow, gloria a Dios, gracias, esa palabra, gloria a Dios, pastor. Sí, mujer, pero tu esposo tiene lo que a ti te falta. Tranquila, mujer, vámonos despacio. No, es que ya, es que el que hacer, es que las camas, es que tranquila. Paciencia, templanza. Es que mi casa, es que ve cómo está mi casa, está sucia. ¿Y qué si un día nos hace el quehacer? ¿Qué? ¿Se va a acabar el mundo? Mira cómo estás de aprensiva, de nerviosa, de esquizofrénica. Ven, mejor acuéstate. Hay puras risas de varones, pues sí. Serena, morena, tranquila, no pasa nada. Ahorita te ayudo. Oiga, hasta a mí me pegó. No pasa eso. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Porque no tomamos el rol que nos ha dado Dios a cada uno. ¿Y qué estamos haciendo? No nos estamos dando cuenta que estamos formando monstruos, porque así están nuestras hijas, no quieren tender la cama, no quieren hacer el quehacer, no quieren ir a los mandados. Para ir a un mandado se tienen que bañar, cambiar, pintar. Oye, pues ¿a dónde vas a una fiesta? No voy a las tortillas. Ay, no sé. El niño ya acostado, ni trabaja, ni estudia, ni nada. ¿Viste? Estamos formando monstruos porque nosotros nos estamos portando egoístas. Cuando el Señor nos ha llamado a vivir en comunión, en coinonía, en amor, en sociedad, en metas y objetivos mutuos. Hoy le compramos a los niños, mañana nos compramos nosotros ropa. Hoy, mira, te voy a complacer. Mira, tenemos esta deuda. No, tú tienes que pagar. No, tenemos que pagar. Es una sociedad. Pero es que yo trabajo y pues ese dinero es mío porque la responsabilidad es del varón. No, es una sociedad. ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto ganas tú? Se junta, se paga lo que sí tiene que pagar, se agarra para los pasajes, dispone algo para ahorrar, otra cosa para invertir. A ver, ¿en qué invertimos? ¿Sirve que ayudamos a un hermano? Oye, hermano, lo veamos ladón, ¿qué le parece? Ponemos un negocio, nos vamos 50-50, yo le pongo la lana, usted pone el negocio y nos vamos a michas.
Total, si perdemos, pues perdemos los dos y no hay falla. Son cosas materiales. No importa, se perdió, no avanzó, no jaló el negocio, ni modo. No se preocupe, hermano, estamos en bendición. Dios nos va a bendecir para la otra. Pero estamos invirtiendo, estamos ayudando, estamos prosperando, estamos haciendo algo. Pero ahí, hermanos, de egoístas, jalando cada quien lo suyo. No, hermanos, el matrimonio es una sociedad donde los dos... Es que, pastor, ese hombre no trabaja, no se mueve. Pues ponte tú a trabajar. ¿O qué estás esperando? ¿Que baje un ángel con una olla y te deje el dinero? Tú escogiste ese irresponsable. Pues ahora tú ponte a trabajar. No. Queremos ser mujeres mantenidas. Yo admiro a las mujeres que además que hacen el trabajo de la casa, limpian las ventanas, limpian la estufa, trapean, limpian el baño, llevan al niño a la escuela, lo van a recoger, van al mercado, regresan, hacen la comida, luego todavía esperan al flojo ese y ella llega y le sirven de comer y luego le rascan los pies y luego todavía cumplen el derecho conyugal y todavía se paran en la noche si alguien está enfermo, te dan una pastilla y todo eso está haciendo una mujer esforzada y valiente. Yo a esas las admiro. Pregúntale al otro qué hizo en el día y mira, así con la mano le cuentas las cosas que hace. ¿Qué hiciste, viejo? Pues fui a trabajar. Y luego, pues regresé a trabajar. Y luego, pues me senté a comer. Y luego, pues me voy a dormir. Se acabó su día. Pero llega con ella y le dice, ¿qué hiciste en todo el día? Nunca digas eso, porque ese día te crucifican. Le voy a decir lo que hice. Fui aquí, fui allá, papá, y ya cuando vas en el cuarto ya está dormido. El libro de los Proverbios, hermanos, en su último capítulo dice unas cosas maravillosas. Y mire, hermano, todo esto que estamos diciendo es porque esa problemática en la casa y esas situaciones que pasan no nos hacen estar listos delante de Dios. Proverbios capítulo 31. Dice en el versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. El corazón de su marido confía en ella. ¿El corazón de quién qué? Dice que anda de celoso. No, ¿verdad? Dice el corazón del marido anda de celoso. No, ¿verdad? Dice confía en ella. Y no carecerá de ganancias. ¿Por qué le va mal al marido? Porque anda de celoso. De ella recibe el bien. ¿Qué recibe el marido de ella? No recibe el mal, recibe el bien. Todos los días de su vida. ¿Cuándo? Ella busca la lana y el lino y trabaja gustosamente con sus manos. Es como la nave del mercader que trae su pan desde lejos. Ahí anda la mujer, va para allá, va para acá, viene, regresa. Siendo aún de noche, se levanta para dar la comida a su familia y la ración a sus criadas todavía. Considera la heredad y la compra y con sus propias manos planta una viña, porque la mujer es la que lleva la labor en la familia. Se ciñe firmemente la cintura y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, porque las mujeres son administradoras.
Varón, si tú no sabes administrar, si eres un despilfarrador, dale a tu mujer que administre por piedad. Por eso no avanzan. Claro, si tú estudiaste, ¿verdad? Eres contador y sabes la administración, bueno, pues puedes llevarlo porque ya aprendiste. Pero ellas por naturaleza son administradoras. Ah, porque tú el día que tienes, lo andas gastando en cosas que no debes. Bueno, fuera para la familia. Pero a veces ni eso. Andamos gastando en cosas que no. Se ciñe firmemente la cintura y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el uso. Alarga su mano al pobre. Extiende sus manos al menesteroso. No teme por su familia cuando nieva, porque toda su familia va vestida de ropas abrigadas. ¿Por qué? Porque ella hace los abrigos. Ella se teje los tapices y de lino fino y de púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos del país. Es decir, que somos reconocidos por ellas. Teje telas y las vende y provee de cintas al mercader. O sea, son mujeres movidas. Fuerza y honor son su vestidura. ¿Qué tienes, mujer? Fuerza y honor. Así que no te sientas despreciada. Nadie te puede despreciar a ti, mujer. Porque el Señor ha declarado aquí que tú tienes fuerza y honor. ¿Saben cuándo tiemblan mis pies como pastor? Cuando veo que una mujer de una familia se está doblando. Entonces sé que esa casa se va a caer, porque la mujer sostiene el hogar. Puede el Señor no querer venir a la iglesia y estar ahí con sus afanes y sus tonterías, pero sé que la mujer está firme, entonces digo, hay esperanza. Pero cuando veo que la mujer está flaqueando, cuando la mujer viene y me dice, pastor, es que yo ya no puedo, pastor, yo no puedo seguir, estoy lastimada, siento que ya no puedo, hay tantas situaciones, entonces yo veo que la casa se está cayendo, entonces tiemblo, porque la fuerza y el honor se está cayendo en esa casa. Dice que abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Considera la marcha en su casa y no come pan de balde. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Y su marido también la debe de alabar. Porque aquí dice que la alaba, pero a nosotros a veces no las queremos alabar. Las descuidamos y no les decimos gracias, oye, te quedó bien rico. Y no le damos un abrazo. Y yo el primero, para que no piense que eso nada más es para usted. Y no las consideramos. Y no las premiamos. Aunque todo derecho de virtud está en su cabeza y en su corazón. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú, o sea, la mujer virtuosa, sobrepasa a todas. Porque engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y miren lo que dice al final Proverbios: ofrecedle el fruto de sus manos. ¿Sabes cuál es tu promesa, mujer? Que Dios te va a dar por todo lo que has trabajado un día. Un día Él te va a dar por todo lo que trabajaste, por todo lo que sufriste, por todo lo que padeciste, por todo lo que, las lágrimas que derramaste en esta vida, aún por tu marido, por tus hijos, Él te va a premiar. Aquí dice, ofrecerle el fruto de sus manos y que las puertas de la ciudad la laven sus hechos, porque cuando las mujeres entren en el cielo, habrá un alarido de júbilo,
porque son mujeres virtuosas que pasaron tribulaciones, angustias y situaciones. A veces a nosotros nos falta considerar eso, y estamos en una generación que se le ha olvidado honrar a las personas. Se nos olvida lo que otros hacen por nosotros. Y hoy que hemos estado compartiendo, al final el Señor nos ha llevado a este punto, porque sé en este momento que el Señor quiere honrarlas a ustedes, a esas mujeres virtuosas. Así es que yo te pido, iglesia, que te pongas de pie. Y quiero que se vengan todas esas mujeres, porque vale la pena. Y mientras ellas van saliendo de su lugar, todos los que nos quedamos en la silla, yo les quiero pedir que les den un fuerte aplauso a Dios por todas ellas, por todos sus sacrificios, por todo lo que hacen, porque las hemos dejado de considerar. Porque a pesar de que estamos hablando de cuestiones del fin del mundo, a Dios le ha placido hoy honrar a estas mujeres virtuosas, trabajadoras, que tienen las marcas del trabajo, de la vida. Y mire que no es 10 de mayo, pero ¿qué importa? No necesitamos un día especial para honrarlas. Lo único que necesitamos es que el Espíritu Santo quiera honrarlas para que nosotros las honremos a ustedes. Y les digamos a decir que la fuerza y la honra está en ustedes. Que nunca más se sientan menospreciadas. Que nunca más, mujer, te sientas abandonada. Porque el hombre te puede abandonar. Los hijos a lo mejor no te quieren honrar. Pero sabes una cosa, Dios no te va a dejar. Él no se ha olvidado de ti. Y yo sé que muchas de ustedes han derramado lágrimas continuamente por el desprecio, por la falta de amor, porque se sienten un objeto más en la casa, porque se sienten que ya no pueden más, porque sienten que sus fuerzas se están cayendo, sienten sus piernas que se están doblando. Pero hoy yo te quiero decir que te fortalezcas, porque la fuerza está contigo. No te caigas, porque detrás de ti está toda tu familia, porque tú eres una mujer virtuosa y es lo único que tienes que escuchar. No me importa lo que tu esposo te haya dicho, no le importa a Dios cómo Él te haya tratado. Él quiere considerarte. Él sí quiere considerarte. A Él no le importa cómo te hayan tratado. Él quiere que tú sepas hoy que Él está atento a tus súplicas, atento a cada lágrima que has derramado. Hoy Él la quiere enjuagar. Hoy Él quiere limpiarla. Porque tu fortaleza está en tus hijos, en el fruto de tu vientre. Ahí está tu fuerza. Cada vez que te levantas muy de mañana y te acuestas muy tarde, cada día que sales al sol, cada día que estás con la tristeza porque hace falta dinero para la comida, cada vez que tu espíritu se quebranta por el desamor de tu esposo, por la falta de comprensión, porque nosotros los varones, nosotros tenemos ese gran defecto que muchas veces no las tomamos en cuenta, pero nosotros no somos nadie. El Espíritu Santo de Dios, Él está aquí esta mañana. Él va a fortalecerte, Él va a darte ánimo, Él va a levantarte de donde estás. Él te va a decir: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque un día tu mujer vas a entrar en los atrios del reino y todos te van a alabar, todos van a gritar de júbilo, porque hubo una mujer que dio su vida por su esposo y por sus hijos. Y a pesar que has vivido desde niña tragedias y que has sido menospreciada y te pegaron y te menospreciaron y te dijeron palabras de maldición en tu vida, el Señor rompe con todas esas cosas, porque la palabra de Dios es fiel. Él dice que en ti está la fuerza y la honra, aunque la gente te quiera deshonrar, aunque la gente te menosprecie. El Señor hoy las quiere honrar a todos ustedes y darles fuerzas
y animarlas. Así que levanta tus manos, mujer. Levanta tus manos.